¿Te preguntas cómo hacer el texto narrativo para la etapa uno del proyecto de vida? Vale, entonces ya te explico. Primero revisemos la guía de la actividad. En ella nos plantea que tenemos que revisar las lecturas sugeridas. Segundo, hay que tener en cuenta esa infografía de la línea de tiempo donde tú has colocado esas situaciones, experiencias y demás, ¿cierto? Esas van a ser tu base. Luego vas a tener que, con todo eso, vas a tener que elaborar una narración, claro, una narración real basada en tus hechos, ¿cierto? Va a haber un personaje que vas a ser tú, ¿cierto? Y vas a hablar siempre en primera o en tercera persona. O sea, si hablas en primera persona, debe ser del principio hasta el fin. Y si hablas en tercera, pues de principio a fin. La idea es que allí tú cuentes, o sea, analices qué es lo que ha pasado en tu vida alrededor de esos aspectos, ¿cierto? Que has desarrollado en la línea de tiempo. Vamos a ver aquí arriba. Entonces, ¿qué ha pasado en cuanto a lo personal, en cuanto a lo familiar, en cuanto a lo social, en cuanto a lo profesional y en cuanto a lo laboral? ¿Listo? Segundo, es importante que tú revises este texto que se llama Anexo Etapa 1, Área Personal. En él se dan unas pautas. Primero, que ese documento, ese escrito que tú vas a hacer, debe llevar un título que esté acorde a lo que estás contando. Entonces, en el primer párrafo tú vas a hablar de unos aspectos generales tuyos, ¿cierto? Vas a hacer una breve presentación tuya, de quiénes vas a hablar, de qué familiares, amigos, compañeros, de trabajo, no sé, de estudio que van a formar parte de ese relato, ¿cierto? Entonces, esa primera parte es una introducción breve a lo que vas a hablar del texto narrativo. Luego vas a hablar de esos acontecimientos, con más detalle, esas experiencias vividas, pero ojo, recuerda que tienes que hablar de esas áreas eh, que he mencionado anteriormente, entonces lo social, entonces vas a hablar desde lo social, qué es lo principal que has vivido, o desde lo familiar, qué es lo principal, esos hechos que te han marcado. Tú vas a escoger de qué vas a hablar, ¿cierto? De lo que es más importante para ti. Y al final, la idea es que tú cierres el relato, digas, bueno, mi vida hasta este momento ha sido una aventura, no sé. O sea, la idea es que tú des cierre a ese relato, a eso que has contado hasta este momento. Pero ojo, es súper importante que para reforzar esa reflexión que tú estás haciendo de tu vida, ¿cierto? De esas áreas de tu vida, incluyas al menos una cita, ¿vale? Una cita en Norma Zapa. Bueno, te preguntarás, ¿qué es citar? Vale, ven te explico. Cuando hablamos de citar es colocar, hacer un diálogo de saberes. ¿Qué es un diálogo de saberes? La idea es colocar a otros autores, otros fragmentos del texto de otros autores y que tú hables con ellos o que te permitan ampliar lo que tú estás diciendo, ¿cierto? Entonces, pueden haber dos formas de citas, una que es textual, o sea, tomar directamente del texto y colocarlo en el nuestro, ¿cierto? Y la otra es parafrasear, o sea, es decir con nuestras propias palabras lo que dice el autor. Entonces, pues en cuanto a las citas directas, que son las que prefiero yo que empecemos a utilizar por ahora, es hacer una transcripción exacta de unas ideas que son textuales, o sea, que están directamente escritas así en el texto que nosotros estamos leyendo y que a nosotros nos va a servir. Y pueden ser cortas o extensas. Entonces vamos a hablar solo de las cortas. Las cortas se habla de cortas porque son de menos de 40 palabras. Entonces, lo que nosotros retomamos del texto va a ir entre comillas y al final, entre paréntesis, vamos a poner el apellido del autor, el año de publicación y la página donde se encuentra la cita. Entonces, veamos un ejemplo, solamente este ejemplo. Entonces, si ven, aquí hay un fragmento eh, eh, que se ha tomado literalmente de un texto y que nosotros, pues en este ejemplo se está utilizando para hablar de algo. Entonces, nosotros tomamos ese fragmento, lo colocamos en nuestro texto para permitir contraste, para permitir que se amplíen ideas, ¿vale?
Bueno, veamos un ejemplo para que nos quede más claro. Nosotros estamos elaborando nuestro texto y estamos hablando del proyecto de vida, de las metas que nos hemos puesto. Entonces, miren, este es el documento que tienen que leer, el capítulo 5, ¿cierto? Que tiene por título Proyecto de vida y bienestar en el estudiante en la modalidad virtual. Entonces, yo por acá, digamos que iba leyéndolo y encontré un fragmento que me interesa, en el que habla del proyecto de vida y lo subrayé. Entonces dice, el proyecto de vida se plantea como el futuro, que el futuro también existe actualmente en la persona bajo la forma de ideales, esperanzas, deberes, tareas, planes, objetivos, potencialidades no realizadas, misión, hado y destino. Entonces, este fragmento a mí me interesa, entonces yo lo voy a copiar y lo voy a pegar en mi documento, ¿cierto? La idea es que ese fragmento lo voy a poner entre comillas en mi texto y voy a poner al final los datos de los autores, del autor y el año en que fue publicado el texto. Entonces voy a copiar acá, solamente para ver cómo elaboramos una cita. Entonces este fragmento lo saco del texto, no comienza desde el principio, o sea, después de un punto, entonces le voy a colocar estos tres punticos. Y al final le colocamos, cerramos las comillas. Y como yo les decía, vamos a colocar el nombre de los autores, el año y la página. Entonces, principalmente el nombre de los autores y el año. Entonces, por acá yo he copiado, los autores son Abadía García, son un montón. Entonces, en este caso, colocamos el primero, Abadía García. Et al, que significa, y todos los demás, todo es el listado de autores. Volvamos otra vez a la cita, nos dice que es del año 2022. Y ya, esa es una cita que puedo utilizar para mi texto, pero no hay que dejarla sola. Recuerden que este texto, este fragmento que yo retomo, la idea es que haga parte del texto. Bueno, veamos cómo he convertido ese fragmento que retomamos en, en parte del texto. Entonces yo he escrito algo antes y algo después de ese fragmento que he escogido. Entonces, miren, este es el fragmento, ¿cierto? Aquí está la parte, el fragmento que retomé, que está entre comillas, la información de los autores, el año, y aquí coloqué la página, que era la página 40. Entonces, solamente la pongo en azul para que veamos cuál es el fragmento que retomé. ¿Listo? Entonces, ¿qué coloqué? Coloqué algo antes para poderlo ligar a lo que vengo diciendo y algo después. Entonces, veamos cómo quedó. Dice, según la lectura propuesta, el proyecto de vida se plantea que el futuro también existe actualmente en la persona, bajo la forma de ideales, esperanzas, deberes, tareas, planes, objetivos, potencialidades no realizadas, misión, hado y destino. Abadía, et al, 2022, página 140. Y yo creo que esto es verdad. Como estoy hablando de mi historia de vida, de mi proyecto personal, de mi proyecto de vida, entonces coloco eso. Y creo que esto es verdad. Son muchos los sueños que he tenido en mi vida, los cuales han guiado las acciones que he tomado. Entonces, como ven, esta es la forma correcta y sencilla de incluir una cita dentro del texto. Entonces, ahora atrévanse a hacerlo, ¿vale? Los leo.